Efectivamente, esa es una imagen de la Gran Vía, bueno, pues un día de una manifestación, no sé cuál sería, y toda la Gran Vía, bueno, pues llena de gente. Al final de cuentas, ya hemos estudiado el espacio físico, aunque seguiremos dando algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de la geografía urbana, pero ahora nos vamos a centrar en el comportamiento de la población y concretamente de la población de nuestro país. Ahí de fondo en la imagen veis una pirámide demográfica que va a ser uno de los instrumentos que utilicemos para el análisis de la población y fundamentalmente vamos a ver estos 4 puntos. La demografía y sus fuentes, aunque está mal escrito, pone demografía, pero es demografía. ¿La demografía qué es? La demografía es la ciencia que estudia el comportamiento de la población. Demos y grafos, ¿vale? Demos, población, grafos, descripción. Grafos, como en geografía, grafos del griego. Vale, y la fuente de la geografía. La evolución demográfica de España, o sea, cómo ha ido cambiando esto en el tiempo, las desigualdades en la distribución de la población y lo que se llama los movimientos naturales de la población, que son la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, el crecimiento vegetativo, el crecimiento real, en fin, un montón de ítems que ya os suenan porque son elementos que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo. Es una cuestión biológica. Bien, las principales fuentes de la demografía son las que ahí tenéis. Los censos, el padrón municipal, el registro civil, el Instituto Nacional de Estadística y hay otro tipo de ítem que analiza la población, por ejemplo, lo que tenéis ahí, que es lo que se llama la EPA, que es la encuesta de población activa, es decir, la población en relación con el empleo. Es decir, qué personas están trabajando por la acción activa y qué personas en edad de trabajar, que es población activa, no está trabajando. Pues ahí tenéis un ejemplo de esa encuesta. Bueno, ¿qué son los censos? Los censos se vienen realizando desde muy antiguo. Tenemos datos sobre todo de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, vinculados al movimiento de la Ilustración. Los ilustrados son toda esa gente que en el ámbito de lo político en España introduce la racionalización en la gestión administrativa vinculada a la evolución que proviene de la Revolución Francesa. Así, en los ilustrados españoles tenemos a Florida Blanca, al al conde de la Ensenada, en fin, toda una serie de personas que van a introducir en la gestión del Reino de España, bueno, pues es un poco la razón, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues las cosas no se gestionaban de la mejor manera. ¿Y qué es lo que tiene que un reino o un estado, en primer lugar, tener en cuenta para conocer cuál es su fortaleza, su capacidad a la hora de actuar? Pues su población. La población, sin lugar a dudas, es una de las riquezas más grandes de un estado. Y los censos son esos primeros registros de la población. ¿Vale? Tenemos datos desde el siglo XVII y XVIII y actualmente los censos son algo, pues bueno, muy actualizado, prácticamente al día, porque con la cuestión telemática los registros de defunciones y nacimientos se van actualizando diariamente y sabemos que ahora mismo estamos pues 41 millones, un español y dentro de media hora estaremos 40 millones 999 mil, es un decir, ¿no? Porque se van registrando automáticamente todos esos datos, muchos de los cuales pues vienen de las encuestas del censo, que son unas encuestas, ahora ya creo que no se hace así, pero antes, bueno, pues se organizaban equipos humanos importantes que iban casa a casa registrando en el censo pues todos los datos. Cuestiones básicas para lo que puede valer un censo, pues para el censo electoral, para las votaciones, por ejemplo, también para localizar dónde está la población, cuáles son sus características, la edad, el sexo, la formación académica, un montón de cuestiones que son fundamentales porque a través de esos datos tú tienes lo que es el perfil tipo de la población española y puedes ver qué elementos son necesarios modificar, cambiar o actuar sobre ellos para una mejora de las condiciones de vida o del desarrollo del propio país.
El padrón municipal de habitantes, bueno, pues es similar al censo, pero es un instrumento, el censo es un tema municipal o autonómico, mientras que el padrón municipal es un instrumento de carácter municipal, es donde vive cada persona dentro de su municipio. En función del número de habitantes del municipio, pues por ejemplo hay cuestiones administrativas importantes. Antes estábamos hablando que Albolote está en 18.808 habitantes, con datos de 2019. Eso significa que somos un municipio menor de 20.000 habitantes, por lo cual los ingresos que percibimos son X, ¿no? X dinero del gobierno central y de Andalucía. Pero por ley, los municipios mayores de 20.000 habitantes van a recibir más ingresos, pero muchísimos más, a la vez que sus competencias se amplían. Por ejemplo, ahora mismo, la ayuda a domicilio, que sabéis que es el desarrollo de la ley de dependencia y es un servicio que acompaña, ayuda y atiende a las personas mayores o a las personas dependientes. Bueno, pues ese servicio ahora mismo no sería competencia del Ayuntamiento de Albolote por ley, aunque lo desarrolla debido a la cesión de competencia que hace la Junta de Andalucía, que es la administración competente, a la Diputación Provincial, la cual a su vez le deja al ayuntamiento gestionarlo, ¿no? Le suelta la responsabilidad. Pero los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes no tienen que utilizar a la Diputación como intermediaria, sino que ellos mismos gestionan ese servicio. Puede parecer que no, que es lo mismo una cosa que otra, pero no lo es. Hay una diferencia muy importante. Los ayuntamientos, el dinero que utilizan para eso se lo transfiere Diputación exclusivamente para pagar, mientras que los otros ayuntamientos lo tienen directamente en su presupuesto como una transferencia de la Junta de Andalucía, ¿vale? Igual, por ejemplo, un ayuntamiento mayor de 20.000 habitantes tiene la obligación de tener un servicio de bomberos, mientras que en el caso de Albolote está acogido a un convenio con la Diputación Provincial, a través del cual pues los bomberos que actúan en nuestra localidad son bomberos dependientes del Servicio de Extinción de Incendios Provincial. Creo, no estoy muy seguro, porque por ejemplo Maracena, que sí que tiene más de 20.000 habitantes, como no ha querido tener su propio parque, porque cuesta un pastón mantener un parque de bomberos, ha conveniado con el Ayuntamiento de Granada y pone una parte de lo que cuesta sostener el parque de bomberos, que hay varios parques de bomberos de la ciudad de Granada, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis un ejemplo de qué supone que un municipio tenga más o menos de 20.000 habitantes, ¿no? Entraría a ser con más de 20.000 habitantes una pequeña ciudad, mientras que con menos de 20.000 habitantes se supone que no es una ciudad. Nosotros somos un municipio que no somos ciudad por el número de habitantes, aunque oscila, ¿no? Porque hay otros elementos de carácter geográfico que te dicen que una ciudad es un municipio a partir de 5.000 habitantes. Entonces, ahí hay un debate importante sobre qué es una ciudad o a partir de qué elemento. Pero podríamos decir que es el elemento jurídico, ¿no? Donde el municipio da un salto a unas competencias mucho mayores y una mayor transferencia económica por parte de las administraciones. Después tendríamos el registro civil y de identificación. Registro civil al final es donde nosotros van a estar nuestros datos vitales, cuando nacimos, cuando morimos y algunos otros datos que están en relación con los datos básicos que el gobierno tiene de un ciudadano, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si os vais a casar, lo primero es que tenéis que ir al registro civil para sacar los datos necesarios que os autorizan para casaros. Y después, en el mismo registro civil, se registra vuestro matrimonio, ¿vale? Todas esas cuestiones son importantes porque como somos sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Que en función de nuestra situación administrativa tenemos unos derechos u otros. Si tú no estás casado, por ejemplo, tu pareja, cuando tú falleces, no tiene derecho a una pensión de viudedad. Pues para eso vale estar casado, ¿no? Son elementos civiles. Es verdad que hay elementos que se han ido modificando, que ahora mucha gente en vez de matrimonio hace lo que se llama parejas de hecho, pero los derechos no son exactamente iguales.
Son matrimonio y todas estas cosas son actos jurídicos. Nacer y morir son actos jurídicos. Una cosa es el nacimiento natural y otra cosa es el nacimiento cuando tú ya te registras, te conviertes en ciudadano de un país en concreto y a partir de los elementos que ese país determina, ejerces, tienes derechos y obligaciones. Por ejemplo, naces y a partir de tu nacimiento pues tienes determinados derechos para tu manutención, etcétera, etcétera, y a partir de la edad de ingreso escolar, de educación obligatoria, pues tienes que ir al colegio sí o sí. Después de la educación obligatoria, bueno, pues en fin, y después llegan los 18 años, que es la edad legal para tu plenitud como ciudadano, ¿no? A lo mejor a partir de los 16 tienes derecho a trabajar con permiso de tus padres, pero a partir de los 18 tienes plenos derechos. El primero de ellos, o quizá uno de los más importantes, es el derecho a la participación democrática mediante el voto. Y a partir de ahí se generan pues toda otra serie de derechos y de obligaciones, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero estas cosas son muy importantes. Si tus datos en el registro no están bien, si tu nombre, tus apellidos, cualquier cosa no están bien, después te puede causar importantes problemas. De manera que esas son las fuentes de la demografía. Cuando nosotros vamos a estudiar la población, vamos a utilizar fundamentalmente esos datos. El INE es el Instituto Nacional de Estadística, el cual a nivel general se encarga del control de esos datos, de su estudio estadístico y a partir de eso sacar una serie de conclusiones. Como ya hemos dicho, en Andalucía también hay un instituto autonómico que estudia los temas de tipo estadístico y en función de elementos de carácter, diríamos, sectorial, pues encontraríamos la división de estadísticas diferentes. La EPA, que estábamos hablando anteriormente, que hace el estudio de la población activa en un momento concreto, ¿no? Bien. La evolución demográfica en España. Bueno, lo que tenéis ahí sería lo que llamamos ciclos demográficos. Tendríamos fundamentalmente tres ciclos demográficos. El régimen o ciclo demográfico antiguo, que es el que se ha desarrollado durante la mayor parte de la actividad humana. Después tendríamos un proceso de transición demográfica, que tiene dos subetapas. Y por último, lo que llamamos el ciclo demográfico moderno. Lógicamente estamos haciendo referencia a los países desarrollados, porque los países subdesarrollados, países que están en otro estadio económico diferente al nuestro o estadio de desarrollo humano diferente, pues la situación no es exactamente igual. Esto sería aplicable fundamentalmente a los países que llamamos occidentales, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin. ¿Qué ocurre en el ciclo demográfico antiguo? Que son el comportamiento antiguo. Pues si nos vamos a los ítems fundamentales, natalidad, mortalidad y crecimiento, tendríamos una mortalidad muy, muy elevada. ¿Por qué? Por las guerras, por las epidemias, por una situación pues muy compleja que hace que la vida humana sea débil, ¿no? Y la esperanza de vida de la población es muy cortita, 30, 40 años, no mucho más. La natalidad, pues muy elevada, no hay métodos anticonceptivos y si no hay métodos anticonceptivos y la actuación biológica de las relaciones sexuales pues está ahí presente, pues nacen muchísimos niños. De manera que tenemos esas curvas oscilantes, ¿no? Entre natalidad y mortalidad, lo que nos llevan a un crecimiento muy bajo. La población crecía muy poco. La mortalidad se habrá elevado un poco, pero tampoco te creas que el impacto de la mortalidad que se está produciendo por el coronavirus puede ser muy grande en las estadísticas. Lo único que quizás, bueno, pues veremos un pequeño repunte en el gráfico, pero tampoco es una mortalidad muy excesiva como para eso, como la mortalidad, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial fueron más de 80 millones de muertos y ahora mismo a nivel mundial, a escala global, las víctimas del coronavirus son de 1 millón más o menos. En la gripe española fueron 18 millones de muertos. ¿Acordáis el año pasado que nos coincidió precisamente con el confinamiento? La gripe española, que estábamos viéndola, fueron 18 millones de muertos a nivel global. Lo cual, bueno, son diferencias. Claro, tomaron medidas, pero no del mismo tipo. No se conocía tan exhaustivamente el tema de la microbiología como se conoce ahora mismo, ni el tema de las vacunas estaba tan desarrollado. En fin, no, confinamiento y eso se han podido hacer ahora porque
precisamente por los estudios microbiológicos y el detectar cómo se transmitía el virus, pues se actuaba. Pero, por ejemplo, en la peste negra en la Edad Media, es que el 50% de la población europea desapareció, murió. O sea, una salvajada, ¿no? Entonces, estamos sufriendo un ataque vírico, una epidemia importante, pero no es de las más importantes que ha sufrido la humanidad. Por supuesto, gracias a las medidas sanitarias, el impacto está siendo menor, está siendo mucho menor. Parece que no, pero lo está haciendo. Lo que pasa es que como no estábamos acostumbrados en nuestro periodo histórico que estamos viviendo, estas cosas no habían pasado, pues claro, no supone un impacto fuerte. Bueno, pues esa es la situación del régimen demográfico antiguo, que en el caso de España puede llegar, bueno, hasta principios del siglo XIX, más o menos, cuando comienzan a cambiar los comportamientos. La natalidad va a comenzar a bajar, especialmente en el siglo XX, el siglo XIX todavía no tanto, va a empezar a bajar porque el tipo de vida se modifica. Y el tema de la mortalidad pues va a bajar de manera muy pronunciada. ¿Por qué tan pronunciada la mortalidad? Por los avances médicos, por el conocimiento de la microbiología, por el conocimiento de las cuestiones higiénico-sanitarias, un montón de avances que hacen que la mortalidad sea mucho menor. Nacen las primeras vacunas, a finales del siglo XIX se descubre la penicilina, que es uno de los grandes descubrimientos de la medicina contemporánea. En fin, ¿qué vamos viendo? Pues lo que vemos aquí en el gráfico, cómo la natalidad se mantiene todavía en niveles altos, mientras la mortalidad desciende rápidamente. Todo este margen es un margen de crecimiento de la población. La población crece en este periodo de transición de manera importantísima. La natalidad, como veréis, comenzará a descender. Por eso que os decía anteriormente, la modificación de los hábitos de vida. Por ejemplo, elementos que cambian el tema del comportamiento de la natalidad, pues la incorporación de la mujer al trabajo. La mujer abandona el espacio del hogar, donde básicamente tiene una función de carácter reproductivo, mientras con su incorporación, lucha por sus derechos, etcétera, etcétera, sus modos de vida cambian. Al incorporarse al trabajo también se casa más tarde, en fin, todo lo que es la modificación a los hábitos de vida que hoy tenemos, casi una cosa progresiva, no se dieron los saltos que se han dado hasta ahora, y no solamente de la mujer, sino también del hombre. Se puede planificar el tema de la familia, la utilización de los preservativos, un montón de elementos que, sin lugar a dudas, influyen en el comportamiento de la natalidad, lo cual se refleja en la tasa. Y llegaríamos al ciclo demográfico moderno, en el cual pues lo que encontramos es que las tasas de natalidad y mortalidad vuelven a juntarse, pero en porcentajes o tantos por mil, que es como se calcula, muy bajos. Tienen esas oscilaciones, como estamos viendo ahí, pero ya muy bajo. El dibujillo se ve de forma graciosa, entre comillas, pero se ve. Régimen demográfico antiguo tienen un montón de niños, pero también un montón de víctimas de mortalidad. Esto va cambiando, siguen teniendo niños menos mortalidad, periodo de transición, siguen teniendo muchos niños, sigue bajando la mortalidad, y por último una mortalidad muy pequeña, pero claro, ya el tipo de vida vosotros mismos, ¿no? Yo tengo 4 hermanos. Conmigo soy el cuarto, vaya. No sé cuántos tendréis vosotros, pero la mayoría tendréis menos. Y además, hoy día ya, si nos ponemos a analizar, la mayoría de las familias suelen tener 1 o 2, ¿no? Ahora os enseñaré alguna cosilla graciosa de otra época, pero que es llamativa. En el desarrollo histórico, pues el ciclo demográfico antiguo podemos decir que es desde el principio de la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII-XIX, donde las condiciones de vida son muy duras, las guerras, la hambruna, la epidemia. Por ejemplo, este gráfico es de la Guerra de Independencia, principio del siglo XIX. Pues claro, el impacto fue salvaje. Invasión de España por parte de Francia, una guerra continuada por casi una década, no llega a la década, pero casi.
En fin, por otro lado, la emigración. Muchísimos españoles y españolas intentando buscar una vida mejor se fueron al continente americano. Recordad que España conquista América Latina, las islas Filipinas, en fin, se reparte por todo el mundo. Y por otro lado, la epidemia. Hemos señalado, esta es un grabado de la peste en la Edad Media, lo que dijimos, afecta a España también igual que el resto de Europa. O, por ejemplo, antes hablábamos de la gripe española, pero la gripe española ya es del siglo XIX. Entonces, en el siglo XVIII empiezan a mejorar las condiciones de desarrollo y llegamos a los 9 millones de habitantes. En el siglo XIX casi que se duplica la población. Llegamos a los 18 millones y medio. Sí. La evolución demográfica ya en lo que llamaríamos la transición, esta es la imagen que os digo que es graciosa, entre comillas, porque es una imagen de una película del franquismo que muestra cómo es una familia española y cómo se daba premio a la familia numerosa, porque se entendía que los hijos eran un síntoma de riqueza, ¿no? De manera que aquí tenéis esta imagen de una película donde, bueno, es muy graciosa, pero nos enseña cuál es la realidad de muchas familias españolas que tienen pues 10, 12, 13 hijos. Una burrada desde nuestra perspectiva, pero era lo normal en aquellos momentos, ¿no? Y después vemos como esa transición demográfica que se inicia entre el 19 y el 20 se ve muy afectada por hechos. Aquí tenéis la gripe española, una imagen de los grandes hospitales de campaña que se montaron, y de la guerra civil española, que en el caso español pues es un choque importante en el ámbito demográfico por la gran cantidad de muertes que se producen en los frentes de batalla, por la represión de los vencedores de la guerra, y por otro lado porque más de 1 millón de españoles y de españolas se van al exilio político. O sea, si se quedan en España pueden acabar en campos de concentración o pueden acabar en las cunetas asesinados, por lo cual deciden emigrar a otros países, ¿no? Lo que se llama el exilio político. Entonces, tenemos como entre 1900 y 2001 pasamos de 18 millones y medio a 41 millones. Fijaos el crecimiento enorme que se produce en la población española. Hemos señalado esos dos elementos y, bueno, pues los avances sanitarios, la finalización de las grandes contiendas militares. Además, España, en cierto modo, permanece al margen de las dos grandes contiendas mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, en la etapa del desarrollismo, a partir de los años 60, se producirá en España lo que se llama el baby boom, es decir, unas condiciones ya después de la posguerra más aceptables, de estabilidad, etcétera, etcétera, lo que provoca ese gran crecimiento poblacional. Y por otro lado, bueno, pues la situación actual. La situación actual os la he querido comparar con imágenes. Aquí tenéis Puerta Real de Granada, con el río Darro, que todavía está sin cubrir. Aquí está Correo, el edificio de Correo, la calle Ganivet, ¿vale? Aquí está el Burger King del Suizo. Y esto es hoy, es el mismo sitio, el río ya está totalmente cubierto y aquí tenéis, bueno, pues algunos de los edificios que ya no son ni los mismos siquiera, pero el espacio es el mismo. En un ejemplo, un Fiat 500 y mi Fiat 500, ¿vale? Parece una tontería, es ese cambio, ¿no?, que se produce con el tiempo y que la cultura material, que es como se llaman estas cosas, se muestra esa modificación, ¿no?, del Mini original al Mini actual. Pues imaginaos si hay diferencias, hasta es que ya ni siquiera la fabrica la misma casa. El Mini la fabricaba la Robert, mientras el Mini actual lo fabrica la BMW, ¿vale? Y aquí tenéis una imagen de lo que significa el cambio en el modo de vida. ¿Sabéis lo que es esto de aquí abajo? El Nevada, efectivamente. O sea, vivimos en otro mundo totalmente diferente y ese mundo y las condiciones que se modifican en la vida de las personas hace que, por ejemplo, pues la gente se case mucho más tarde, se cambie de pareja un montón de veces, muchas parejas no tienen hijos, aparecen las parejas monoparentales, en fin, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la natalidad desciende de una manera tremenda, mientras la mortalidad también desciende porque los avances de la medicina son tremendos, cosas que hoy
son casi magia, ¿no? O sea, hoy son cosas reales, pero anteriormente, ¿quién se podía imaginar que a alguien le podían hacer un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, de pulmones? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, pues todo eso, lógicamente, cambia nuestra forma de vida y tenemos que decir que la llegada de población migrante o inmigrante es muy importante. El año pasado teníamos unos debates muy interesantes, pero al final de cuentas tenemos que verlo, primero analizarlo sin ningún tipo de evaluación diferente en el ámbito de los movimientos poblacionales, simplemente con que la población inmigrante, la llegada de todas esas personas de otros países subsaharianos, del Magreb o de Europa del Este, también de América Latina, lo que está suponiendo es que los datos demográficos españoles no sean un desastre. Cuando digo un desastre quiero decir que si no es por la aportación de toda esta población que está llegando, hoy día nuestra población estaría decreciendo de una manera muy grande. Sin embargo, también hay que decir que en muchos casos esa población que llega a la península ibérica va de paso, no viene para quedarse aquí, porque recordad que España es un país dependiente del sector terciario y fundamentalmente van buscando Europa del norte, ¿no? Francia, Alemania, los Países Bajos. Desigualdades en la densidad, es decir, bien, esa es la situación de la población, pero ¿la población en España está distribuida igual en todos sitios? No. Fundamentalmente hoy la población está en las zonas costeras, las zonas de color rojo, son las zonas donde está la población, mientras en el interior tenemos el gran área metropolitana de Madrid, fundamentalmente vinculada al hecho de que Madrid es la capital del Estado y eso implica la acumulación de muchísimos servicios de carácter administrativo y entonces, bueno, pues Madrid se convierte en uno de los ejes fundamentales de la población española, pero si os fijáis alrededor de Madrid, el desierto, ¿vale? Por eso hablamos de la España vaciada, porque España, la gente se está yendo a vivir a la costa y está, o a las grandes ciudades y está abandonando el espacio rural. En la provincia de Granada, por ejemplo, aquí estaría Granada, pero tenemos el mismo problema en el resto de la provincia. Y lógicamente las diferentes instituciones pues tienen una preocupación porque esto tampoco es positivo, ¿no? Ya podremos analizar quizás más adelante esto, pero yo recomiendo que si tenéis un ratito, después ya del examen, el fin de semana, le echéis un vistazo al vídeo que he colgado sobre Teruel, porque creo que es una explicación bastante interesante. Sí, Teruel existe, de hecho han creado un partido político y tiene un diputado o una diputada en Madrid. O sea, es una preocupación que afecta a la propia población, pero es una despoblación que tiene unas causas. Las causas son la consecuencia de la despoblación, pero las causas es la falta de infraestructura, la falta de inversión, en fin. Y aquí, fijaos, creo que este gráfico, que no es un gráfico, que es una imagen de satélite, es muy claro, ¿eh? La península ibérica por la noche. ¿Qué nos está mostrando? Pues la luz de los sitios donde hay población. El gran eje de Madrid, Cataluña, costa catalana, Valencia, Murcia, esto es Murcia, sobre todo mucha industria y toda la costa con Sevilla, la bahía de Cádiz y el sur, ¿no? Pues este es el caso de Portugal, donde aquí tendríamos, en el caso de Galicia, pues la zona costera, ¿no? Aquí el eje de Cantábrico, si no me equivoco, es Oviedo y Gijón. Oviedo y Gijón entonces no es Cantábrico, es Asturias. ¿Vale? Y aquí la zona de Euskadi, que también tiene un importante peso poblacional. Es que esto no es Andorra, Andorra estaría por aquí, Andorra sería probablemente eso. Creo que eso. Esto no. Esto puede ser Burdeos. Burdeos. Bien, ¿cómo ha evolucionado esto históricamente? Bueno, pues históricamente la península estaba ocupada por los íbaros y los celtas y determinados espacios en los cuales pues, la población estaba mezclada. Pero era población muy diseminada y que estaba fundamentalmente en el interior. ¿Por qué? Porque las zonas de costa eran muy peligrosas. Llegaban con barcos otros pueblos y te saqueaban vivo, por lo cual era preferible vivir en el interior y si alguien intentaba ocupar el territorio, pues tú ya lo ibas viendo y dices, bueno, pues actuamos de tal o cual manera. Pero
Eso es lo que ocurre en un primer momento. Los griegos, que hacen una gran colonización del Mediterráneo occidental, aquí estará la Magna Grecia, en el sur de Italia. Bueno, pues van a estar fundamentalmente en la costa, igual que los fenicios, porque ellos que quieren, crean como zonas de ciudades comerciales para comerciar con las personas que viven en el interior del país. De manera que ellos llevan y traen sus productos y así se fundarán algunas de las ciudades más antiguas de España, ¿no? Como Cádiz, Gades, que es de origen fenicio, aunque también griego, Málaga, Almuñécar, Sexi, el nombre Sexi viene de su nombre originario griego, Sagunto, en fin, toda una serie de ciudades en la zona costera. Los romanos, que sería este, igualmente empiezan por la zona costera, aunque acaban avanzando hacia el interior, pero será, aquí tenéis todos los puntos y ciudades de colonización romana, las principales colonias romanas, pero será fundamentalmente en la zona de la Bética y el Valle del Guadalquivir donde se concentre la ocupación romana del territorio. Ya en la etapa de la Edad Media y la Edad Moderna va a ocurrir lo contrario. Precisamente ante las situaciones de inestabilidad, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería propiciará que la población se concentre de manera importante en el interior, en la meseta, y las zonas costeras estén menos habitadas. Ya en el momento de la actualidad, pues podemos ver lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En rojo las zonas más pobladas, en rojo más oscuro las más pobladas de todas, ¿no? Barcelona, Madrid, Bilbao, y después lo que es Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Alicante. En fin, las Islas Baleares y las Islas Canarias también tienen densidades poblacionales importantes, o sea que nuevamente el interior se vacía y la población se va a la costa. Este mapa, que es sobre la España vaciada en rojo, nos mostraría esas zonas poblacionales que se ven afectadas por el abandono, ¿vale? Fijaos, importantes zonas del interior, fijaos, todas estas zonas, ¿vale? Esto es menos de 3,51 habitantes por kilómetros cuadrados, que es la densidad. La densidad es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y pasaríamos a ver lo que son los movimientos naturales de la población. Voy muy rápido, ¿por qué? Porque son conceptos básicos que ya conocéis. Sabéis lo que es la densidad, hemos visto un poco ya la distribución de la población española y la natalidad. Al final, la natalidad, ¿qué es? Lo que dice la fórmula, el número de niños nacidos vivos partido por la población total y multiplicado por 1000. La tasa bruta de natalidad es en tantos por 1000, ¿vale? Tenedlo en cuenta. O sea, nacen tantos niños por cada 1000 habitantes. O sea, de manera que tú, aunque las poblaciones son diferentes, homogeneiza a través de la tasa para poder comparar las tasas de natalidad de los diferentes sitios. ¿Cómo evolucionó desde mediados de siglo la tasa de natalidad en España? Pues fijaos, a la baja, especialmente después del baby boom, a la baja, con un pequeño repunte, también provocado por la llegada de población inmigrante, cuyas costumbres demográficas son diferentes a las nuestras, su comportamiento demográfico es diferente y hubo un importante crecimiento debido a eso. Pero nuevamente con la crisis económica la población desciende. Dime, Carlos. Y aquí tenéis, bueno, pues las tasas de natalidad, que son muy bajitas, un 9,8 en Andalucía, en el resto del territorio, ¿vale? Madrid tiene una tasa también más alta, Murcia, mientras las demás, pues fijaos, Castilla-León, ¿no? Uno de los lugares más afectados por el despoblamiento. La fecundidad. La fecundidad es la tasa que hace referencia a números de nacidos por mujeres fértiles. Se entiende mujer fértil entre los 15 y los 49 años, ¿vale? O sea, lo que nos está diciendo casi, que después sería otro dato, el número de hijos por mujer, ¿no? La tasa de fecundidad y después el número de hijos por mujer nos orienta en ese comportamiento demográfico. Aquí lo veis, el promedio de hijos por mujer en España desde 1900, ¿no? Tenemos esto que es 1951, todo lo que es la etapa de la posguerra, la guerra civil, y después vuelve a crecer en la etapa del baby boom, que sería aproximadamente estos
entre el 66 y el 71, pero nuevamente vuelve a modificarse hasta 1,32 niños por mujer, de 4,70 que comenzamos a comienzos de siglo. Se imaginaba el comportamiento demográfico, pues enorme la modificación del mismo. Después tendríamos, bueno, pues estos datos, ¿no?, que nos muestran tablas del comportamiento de número de nacimientos. Fijaos cómo va modificándose. Aquí el año de referencia es 1976 con 677.000 nacimientos, mientras hay en 2016 200.000 nacimientos menos al año. La tasa bruta de natalidad ha pasado de un 18,7% a un 8,8%, o sea, una bajada pues de 10 puntos. Y la fecundidad, pues fijaos, por lo que decíamos antes, de un 2,8 a un 1,33. Ha bajado a menos de la mitad. Y aquí tenéis, bueno, pues esto es Andalucía, aunque aquí lo de la de las madres es aquí. Esto es Andalucía, 1975, 3,13 niños por mujer, mientras que en 2016 1,44. Igual que en el caso de España, menos de la mitad. La edad media la edad de las madres en Galicia, pues fijaos, menos de 20, y cómo ahora esto ha cambiado, de 24, o sea, las edades aquí se concentraban en esto, y aquí fijaos cómo, las costumbres sociales han modificado en apenas 10, 13 años un montón, y entonces eso hace que se cambien la edad de nacimiento. Fijaos que yo tengo muchos amigos y amigas que están teniendo hijos y hijas ahora, con 40 y algo años, o 30 y mucho. Entonces, no es lo normal. A mí mi mamá me tuvo con 21 años. ¿Qué significa eso? Pues que las costumbres demográficas o las dinámicas demográficas han cambiado al cambiar el modo de vida, que han cambiado multitud de elementos que podríamos señalar. La mortalidad, pues igual, la mortalidad, número de fallecidos por habitante, partido por habitante multiplicado por 1000. La mortalidad infantil es una tasa que hace referencia a la mortalidad en el primer año de vida, que es prácticamente escasísima, ¿no?, porque se ha avanzado mucho. Sin embargo, en el ciclo demográfico antiguo, un montón de niños morían en esa etapa. Y aquí tenéis un poco esa distribución, donde la mortalidad afecta fundamentalmente a las comunidades más envejecidas, porque hay muchas más personas mayores, por lo cual mueren más, ¿no? Venga, pues ya nos vamos. Venga.